Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchísimos de ustedes les apasiona, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé que ha pasado tiempo, pero la llama de la esperanza, como la de un buen fuego, a veces tarda en apagarse del todo. Y hoy vamos a analizar juntos esa última oportunidad que menciona el título y ese giro inesperado que nadie vio. Así que prepárense porque este viaje va a estar lleno de sorpresas, análisis y por supuesto, mucho salseo del bueno. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, como siempre, les quiero pedir ese favorcito que nos ayuda un montón. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para nosotros. Vamos a por esos likes y compartan este vídeo con todos sus amigos fans de Hande y Kerem. Ahora sí vamos a lo que nos interesa. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos hicieron temblar al mundo del espectáculo turco y a las redes sociales. Su química en la serie Senkalkam era innegable, traspasaba la pantalla. Y lo que comenzó como una relación profesional, rápidamente se transformó en algo mucho más profundo, en una historia de amor que todos adorábamos seguir. Pero como suele suceder en la vida real, las historias de amor no siempre tienen un final de cuento de hadas. Hande y Kerem, tras un tiempo de romance, decidieron tomar caminos separados. Y aquí es donde empieza a surgir la pregunta, ¿es este el final definitivo? ¿O existe realmente una última oportunidad? ¿Podría haber un giro inesperado que nadie vio? Para entender la situación actual, tenemos que remontarnos un poco a los motivos que se rumorearon sobre su ruptura. Se habló de diferencias en sus proyectos profesionales, de presiones mediáticas, de ritmos de vida incompatibles. La verdad es que al final, solo ellos dos conocen los verdaderos motivos. Pero una cosa es cierta, la fama, el éxito y la atención constante pueden ser un peso muy difícil de llevar para cualquier relación. Sin embargo, a pesar de la ruptura, algo quedó claro, el cariño y el respeto mutuo entre Hande y Kerem siempre estuvieron presentes. A lo largo de los meses hemos visto pequeñas señales, interacciones sutiles en redes sociales, comentarios aquí y allá, que nos hacen pensar que la puerta no está completamente cerrada. Y es aquí donde entra en juego ese giro inesperado. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bien, vamos a explorar algunas posibilidades. En primer lugar, es importante recordar que el tiempo cura muchas heridas. Quizás tras un periodo de distancia, ambos han tenido la oportunidad de reflexionar, de madurar y de darse cuenta de lo que realmente valoran en una relación. A lo mejor, esas diferencias que en su momento parecían insalvables, ahora se ven desde una perspectiva diferente. Otro factor importante a considerar es la presión de los fans. Hande y Kerem son conscientes del cariño y la admiración que despiertan como pareja. Saben que muchísimas personas alrededor del mundo sueñan con una reconciliación. Y aunque no deberían basar sus decisiones en las expectativas de los demás, es innegable que esta presión puede influir, de alguna manera, en su forma de ver la situación. Esa presión, de hecho, se ha manifestado de formas muy diversas, desde campañas en redes sociales con hashtags como #AnkerForever, hasta mensajes directos inundando sus cuentas personales, peticiones online firmadas por miles de personas, e incluso, en algunos casos, comportamientos un tanto intrusivos de fans que han intentado obtener información sobre sus vidas privadas. Esta avalancha de expectativas, aunque bien intencionada, puede ser abrumadora y añadir un nivel extra de complejidad a la situación. Además, hay que tener en cuenta el factor profesional. Ambos son actores muy exitosos, con agendas muy apretadas. Pero, ¿y si sus caminos volvieran a cruzarse en un futuro proyecto? ¿Y si tuvieran la oportunidad de trabajar juntos nuevamente? La química entre ellos es innegable y eso podría ser un incentivo para retomar el contacto y, quién sabe, reavivar la llama del amor. Imaginen la expectación que generaría un anuncio de una nueva serie o película protagonizada por Hande y Kerem. Sería un bombazo mediático y, sin duda, un éxito de audiencia garantizado. Pero más allá del beneficio profesional, la oportunidad de trabajar juntos nuevamente les brindaría la posibilidad de pasar tiempo juntos, de reconectar a un nivel más personal y de ver si la chispa sigue ahí. Por supuesto, también existe la posibilidad de que todo esto sean solo especulaciones y que la relación entre Hande y Kerem sea simplemente una bonita amistad.
Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y esas pequeñas señales que hemos visto a lo largo del tiempo nos hacen pensar que todavía hay algo más. Esas cenizas, por así decirlo, se han mantenido avivadas gracias a esas pequeñas interacciones que mencionábamos, un me gusta en una publicación de Instagram, un comentario sutil en una entrevista, una coincidencia en un evento social. Son gestos pequeños, pero que para los fans son como oxígeno para la esperanza. Ahora bien, ¿cuál sería ese giro inesperado que nadie vio? Podría ser algo tan simple como una conversación sincera, una disculpa, un reencuentro casual. O podría ser algo más grande como un proyecto en común, una declaración pública, un viaje juntos. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas, y que cualquier cosa puede pasar. Pensando en ese giro inesperado, podríamos incluso imaginar una situación en la que uno de los dos decida dar el primer paso de una manera audaz y romántica, quizás una serenata sorpresa, una carta manuscrita llena de sentimientos, o incluso un viaje improvisado a un lugar significativo para ambos. También es importante analizar la situación sentimental actual de ambos. En el pasado, se han relacionado a Ande con otros nombres, y a Kerem también. Sin embargo, ninguna de estas relaciones ha llegado a consolidarse realmente. Esto podría indicar que en el fondo todavía hay un hueco en sus corazones, un hueco que quizás solo el otro pueda llenar. Es como si, a pesar de haber intentado seguir adelante, ninguno de los dos haya encontrado a alguien que realmente les haga sentir lo mismo que sentían el uno por el otro. Pero seamos realistas, la reconciliación no sería un camino fácil. Tendrían que superar muchos obstáculos, enfrentar muchas críticas y lidiar con mucha presión. Pero si realmente se aman, si realmente creen que vale la pena luchar por su relación, entonces todo es posible. Uno de los mayores desafíos que enfrentarían sería, sin duda, la atención mediática. Cada paso que dieran, cada palabra que dijeran, sería analizado con lupa por los medios y por los fans. Tendrían que aprender a gestionar esa presión y a proteger su intimidad para que su relación tenga una oportunidad real de prosperar. Una de las cosas que más nos gustaba de Ande y Kerem como pareja era su naturalidad, su espontaneidad, su forma de interactuar el uno con el otro. Se notaba que había una conexión real, una complicidad que iba más allá de lo superficial. Y eso es algo que no se puede fingir. Era esa autenticidad lo que los hacía tan queridos por el público. No intentaban ser perfectos, simplemente eran ellos mismos, y eso era lo que los hacía tan especiales. Por eso, aunque la situación actual sea incierta, no podemos descartar la posibilidad de una reconciliación. Quizás con el tiempo ambos se den cuenta de que son el uno para el otro, de que su historia de amor merece una segunda oportunidad. Y quizás ese giro inesperado que nadie vio sea precisamente ese, una reconciliación que nos devuelva la ilusión y nos demuestre que a veces el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Imaginen la reacción de los fans al confirmarse la reconciliación, las redes sociales explotarían, los medios de comunicación se harían eco de la noticia en todo el mundo, y sería un momento de alegría y celebración para todos aquellos que creen en el amor verdadero. En definitiva, la historia de Ande y Kerem es un claro ejemplo de que la vida no siempre sigue el guión que esperamos. A veces las cosas no salen como queremos, pero eso no significa que debamos perder la esperanza. Quizás esa última oportunidad esté a la vuelta de la esquina, esperando ser aprovechada. Es una lección sobre la importancia de no rendirse, de creer en segundas oportunidades y de luchar por aquello que realmente importa. Además, es interesante observar cómo la percepción pública de su relación ha evolucionado con el tiempo. Al principio muchos eran escépticos y pensaban que su romance era simplemente una estrategia de marketing para promocionar la serie. Pero a medida que su relación se fue haciendo más pública y evidente, la gente empezó a creer en su amor. Su ruptura, por lo tanto, fue una gran decepción para muchos, que sentían que habían perdido algo más que una simple pareja de famosos. Y hablando de la serie, Senkalkam se convirtió en un fenómeno global gracias, en gran parte, a la química entre Ande y Kerem. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también se transmitió en numerosos países, conquistando a audiencias de todas las edades y culturas. El éxito de la serie catapultó a Ande y Kerem a la fama internacional y les abrió las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Es evidente que ambos han crecido y madurado desde su ruptura. Han seguido adelante con sus carreras, han explorado nuevos proyectos y han aprendido de sus errores.
Quizás ese crecimiento personal les haya dado una nueva perspectiva sobre su relación y les haya permitido ver las cosas con mayor claridad. En este contexto, es importante destacar el papel de sus amigos y familiares. Ellos son quienes mejor los conocen y quienes pueden ofrecerles el apoyo y el consejo que necesitan. Quizás alguno de ellos esté actuando como mediador entre ambos, intentando acercar posturas y allanar el camino hacia una posible reconciliación. Por último, quiero recordarles que el amor es un sentimiento complejo y misterioso. A veces las cosas no son lo que parecen y las decisiones más difíciles son las que nos hacen crecer como personas. Independientemente de lo que decidan Andy y Kerem, lo importante es que sean felices y que sigan persiguiendo sus sueños. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Creen que habrá reconciliación? ¿Ven posible ese giro inesperado? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Recuerden que este vídeo es solo una especulación y un análisis basado en la información que tenemos disponible. Al final, la decisión de estar juntos o no es exclusivamente de Hande y Kerem. Nosotros solo podemos desearles lo mejor, independientemente de lo que decidan. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Besos. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza. Quizás ese amor que tanto anhelan esté más cerca de lo que imaginan. Adiós.